Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero hace nido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Con zapatitos de oro, cómo juegan las praderas. Y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La subirían al... Bueno, antes que nada yo quiero señalar el origen de clase de Gabriela Mistral, porque eso explica muchas cosas que se ocultan o se disfrazan. Gabriela nació en una familia campesina muy pobre, ¿no? El 6 de abril de 1889, en Vicuña, en el Valle de Elqui. Su padre, don Jerónimo Godoy, era maestro de escuela, pero don Juan Jerónimo no tenía empleo fijo. Hacía clases y se cambiaba de un lugar a otro. Frecuentemente lo expulsaban de su empleo como profesor porque no asistía a hacer las clases. Se dice que era poeta y bohemio. Terminó abandonando el hogar y su familia cuando Gabriela aún no cumplía 3 años. Es su mamá, doña Petronila Alcayaga, la que da raíces a su vida. Lucila nace campesina y se cría como cualquier niña campesina pobre que muchas veces pasa hambre en el Valle de Elqui. Y es con su madre que la niña Lucila aprende el canto, el ritmo de la poesía, el verso campesino, la tradición del lenguaje simple y austero, pero con gran poder de imagen. Gabriela Mistral, ya adulta, seguirá siendo esa niña, es una mujer que se siente campesina por el resto de su vida. En todo ser humano existe, tarde o temprano, un despertar de su conciencia de clase, dónde pertenece. A veces no es fácil, pero en Gabriela esta conciencia se fue profundizando desde los primeros años de adolescencia. Desde muy temprano nace en ella una rebeldía ante el destino que aguarda a la mujer campesina y a los niños y niñas campesinos y aborígenes. Será una lucha, una tarea en la que ella va a empeñar su esfuerzo su vida entera. Y por ello, ese Chile en que ella crece y vive sus primeros años de juventud, le da la espalda, la injuria, la ningunea y la desprecia. Chile, un país que no la ama y que la trata mal. Se sobrepone porque ha alcanzado ya esa dignidad de la mujer que lucha por ideales y razones. Se enfrenta cara a cara con todos los obstáculos. Duele, claro. Desde muy temprano entiende que ha nacido y vive en una sociedad clasista. Por otra parte, la vida de Gabriela Mistral está ya marcada por un destino. Una catástrofe que empezó en la infancia y que será un trauma que la hará agonizar, llorar a solas, escribir. Escribí para no morirme. Dejó esto como testimonio en ese terrible, hermoso primer libro de su oración. Además, testimonio de su rebeldía contra una sociedad que margina a las mujeres desde niñas, sobre todo a aquellas que pertenecen a familias pobres y que aparta a los pueblos originarios como apestados y leprosos. En 1922, José Vasconcelos, gran intelectual mexicano, ministro de Educación del gobierno de la Revolución, la invita a trabajar en México colaborando en la reforma de la enseñanza y en la fundación y coorganización de bibliotecas populares. Y esto es precisamente lo que Gabriela durante más de una década ha intentado realizar en Chile, encontrando solo el rechazo y la burla, no solo de la clase dominante, sino de profesores que se ríen de ella o no la aceptan, porque no tiene los títulos académicos que se precisan para ser respetada. La llamada de México es irresistible. Don José Vasconcelos le escribe que ninguna mujer en México es más querida que ella. Para José de Vasconcelos, Gabriela Mistral no es solo el Chile, es también la voz de todo el continente americano, continente indígena y mestizo. Vasconcelos conoció a Gabriela cuando era directora del Liceo de Niñas número 2 en Santiago en 1921.
Vasconcelos viaja a Chile y quedó impresionado, admirado por las ideas y proyectos pedagógicos que Gabriela quería realizar en Chile y ante los cuales no tuvo apoyo ni gubernamental ni de los educadores, y con gran entusiasmo se decidió a invitarla a México. En junio de 1922 Gabriela abandonó Chile y viaja a México. Allá la noticia antecedió a su partida. El diario Excelsior publicó el 19 de mayo de 1922 una extensa nota sobre, comillas, la insigne escritora sudamericana. Aunque Gabriela Mistral no publicaba aún sus poesías en ningún volumen que sepamos, su obra maravillosa es profunda y gloriosamente conocida en toda América y España, y ha logrado cimentar su nombre con sólido prestigio. Cierre comillas. Esto se escribe en un diario mexicano, en circunstancias que en su país su nombre es pisoteado y ninguneado. Ella es nadie. Abandona Chile además por otras razones que la impulsan a alejarse. Huía de ese hombre, el poeta Manuel Magallanes Moore, el gran amor de su vida en esos años. Amor imposible, dado que Manuel Magallanes era un hombre casado e hijo de familia pudiente. Manuel era conocido por sus aventuras galantes, y para él Gabriela era una aventura interesante. Quería, por supuesto, ir a la cama con ella, y Gabriela huía de él con miedo ante la relación sexual. Lo amó mucho, pero no podía irse a la cama con él. ¿Dónde y cómo nace el horror de Gabriela a la relación sexual? En esta guerra de amor y miedo que fue su relación con Manuel Magallanes Moore, ella, en pocas palabras, alguna vez se le confiesa que arrastra desde su niñez un trauma horrible, producido por un hecho brutal. Un mocetón que iba a su casa la violó cuando ella tenía 7 años. En el Chile de esa época, y aún hoy día, el violador rara vez era encontrado culpable. En cambio, la mujer, la muchacha, la niña, ella era objeto del acoso, la burla, la mofa, el desprecio de la población. Esto la desgarró. Se sintió profanada, rota, impura. Cuando abandona Chile, México la espera acogedor, con un ministro de Educación, José de Vasconcelos, que la admira y la alaba. Don José de Vasconcelos representa en esos momentos el espíritu, la fuerza incontenible de la Revolución Mexicana. El ansia de realizar la reforma agraria, construir y hacer fuerte el movimiento obrero y hacer efectiva la reforma de la educación que debe alcanzar a todo el pueblo mexicano. Gabriela Mistral es una de las personas elegidas por don José de Vasconcelos para realizar esta hermosa misión. Fue un gran momento de la vida cultural mexicana que la empujó lejos del ambiente de intrigas y maledicencias que había sufrido a menudo en su país. Ofreció campo libre a su vocación de maestra creadora. Quería enseñar a leer y escribir a los indígenas, recrear la historia oculta de México pisoteada por los conquistadores, los, comillas, civilizadores blancos. Y sobre todo, Gabriela deseaba fundar bibliotecas populares. Ella lo había soñado para Chile. Quiso hacerlo en la provincia de Magallanes, allá en Punta Arenas, cuando fue directora del Liceo de Niñas. Se rieron de ella. Sobre todo los grandes estancieros que comenzaban a explotar la Patagonia y a erradicar, matar, mejor dicho, a las poblaciones indígenas. Gabriela sintió entonces en México que no solo era una creadora de poesía, esa joven que escribía para no morirse. Ahora su vocación de maestra y pedagoga se realizaba plenamente, y lo dice: las bibliotecas, las escuelas que más quiero son las de provincia, porque fui niña de aldeas y en ellas me viví juntas la pobreza, la hambruna y la avidez de libros. En la escuela de Vicuña sufrió el segundo golpe. A pesar de que con Emelina Lucila aprendió a leer en el silabario, apenas en un mes la directora de la escuela, Adelaida Olivares, la calificó de retrasada mental.
Doña Adelaida citó a la madre para decirle que Lucila no tenía futuro alguno, carecía de inteligencia y no se interesaba por el estudio. El mejor le dijo que la retire de la escuela y le encargue hacer las cosas del hogar. La directora tenía, por lo visto, mucha antipatía por la niña, y allí condenó a Lucila Godoy a la ignominia, a la vergüenza pública por ladrona. En 1916, Gabriela ya es conocida como poeta. Ha sido premiada en los Juegos Florales de Santiago por Sonetos de la Muerte y ha publicado en esa época diversos artículos y poemas en distintos periódicos. Ha luchado por obtener su título de maestra primaria y ha logrado vencer muchos obstáculos y conflictos. A esa fecha es ya profesora en el Liceo de los Andes. Es entonces que conoce a un hombre bajo, moreno, que descubrió en ella tempranamente su talento de gran pedagoga y decidió ayudarla en todo lo que estuviera a su alcance. Su nombre era Pedro Aguirre Cerda. Él y su esposa, doña Juanita, se convirtieron en sus protectores y amigos. Aguirre Cerda conoció a Gabriela en la ciudad de los Andes y allí la vio a menudo pálida, depresiva, agobiada por sórdidas dificultades administrativas o por problemas íntimos sobre los cuales jamás le preguntó nada. Pero con don Pedro le rompía su mutismo y hablaban de todo lo que les interesaba. Gabriela amaba su trabajo de maestra y tenía el coraje de emitir opiniones y críticas al magisterio y a la religión católica en Chile en alta voz. Cosa inusitada para una mujer en esa época. Y esta valentía de Gabriela fascinó a don Pedro. Aguirre Cerda era más radical y masón, admirador de la Revolución Francesa, profesor de castellano y abogado, un político activo y muy inteligente. Llegó a ser presidente de Chile en 1938 o 39. ¿no? Él viene a reemplazar a ese vacío que dejó la imagen paterna, a ese padre que Gabriela no tuvo en la infancia. Y con él se confió y habló. Él escuchaba a Gabriela muy atentamente y le dolían los sufrimientos que ella recordaba. Infancia media huérfana. En la escuela, le decía, la calificaron de retardada mental. Y el presbítero Manuel Ignacio Munizaga se opuso a su ingreso a la Escuela Normal de La Serena. Causas: ideas disolventes, ateas y antirreligiosas. Solo en 1910, tras rendir examen en la Escuela Normal número 2 de Santiago, obtuvo el título de profesora primaria. Aguirre Cerda piensa que ella, por su capacidad de conocimientos, merece todos los títulos y galardones, y tratará de hacer algo. Hablará de ella en el Ministerio de Educación. Además es poeta y de mucho mérito, digno de ser anotado en su hoja de servicios. Ha escuchado además que las clases de castellano e historia que Gabriela imparte en el Liceo de los Andes son vivas y muy amenas. Muchas personas las califican de apasionantes. Estamos ya en 1918. El presidente de Chile, Juan Luis Sanfuentes, se resiste a nombrar directora del Liceo de Niñas de Punta Arenas a Lucila Godoy, porque según su información el cargo está ya prometido a Gabriela Mistral. Por fin sale la designación. Nómbrase director del Liceo de Niñas de Punta Arenas a la profesora de castellano del Liceo de Niñas de los Andes, doña Lucila Godoy. Gabriela viaja a Magallanes, la provincia, escapando de Magallanes, Manuel, el poeta ávido de vivir aventuras amorosas. Sus poemas de entonces, reunidos casi todos en la primera parte de Desolación, son expresión desesperada de una separación tan dolorosa como necesaria. No le confesará a nadie esta desesperación maldita, a nadie, solo a su poesía. En la segunda mitad del siglo XIX comenzaron a llegar los colonizadores, que se apoderaron de toda la Patagonia a sangre y fuego. El gobierno de Chile, residente en Santiago a 2.000 kilómetros de distancia, ordenó el apoyo del ejército para la empresa privatizadora, el robo de la tierra a sus hijos legítimos, Onas y Alacalufes. Joaquín Edwards Bello, un famoso escritor chileno, pone en boca de un personaje suyo sacado de la realidad un resumen de la situación, comillas. De Santiago llueve la serenidad en forma de papel sellado.
Reparten tierras en la calle Morandé para premiar a parientes y servidores electorales. Los favorecidos venden las tierras en calle Bandera. Se hacen ricos sin conocer Magallanes. Magallanes es por otra parte, cierre comillas, Magallanes es por otra parte un lugar de relegación política. El autor de esa gran novela, El Roto, habla de los detenidos políticos con las manos cubiertas por las mantas, para que no viéramos a las esposas. Y en la grada inferior de la escala social viven y vesquetan los trabajadores con sus familias. Cuando Gabriela Mistral llega a Punta Arenas, no puede menos que escandalizarse por la magnitud de las diferencias entre las clases sociales. Esa realidad dura, cruel, terrible para ella, la marcó para siempre. El asedio y la persecución de las autoridades al servicio de la nueva plutocracia contra la Federación era incesante y cruel. La prensa de los estancieros disparaba artículos difamatorios contra, comillas, los desquiciadores del orden. Pedía la represión de revoltosos y huelguistas. Exigía el reforzamiento de la guarnición militar con tropas regulares, debidamente disciplinadas y conocedoras del deber sagrado que inviste al soldado. Para Gabriela esta lucha de clase fue un impacto. ¿Qué haría? ¿Ponerse algodones en los oídos? ¿Taparse los ojos? ¿Encerrarse en el liceo? ¿Qué papel le tocaba a ella en este drama? Años después le escribió a Roque Esteban Escarpa, profesor de castellano y catedrático en la Universidad de Chile, poeta, ensayista y escritor oriundo de Punta Arenas. Comillas. Los estancieros de Magallanes querían encerrarme como oveja en un corral. Pero yo venía del pueblo, ese pueblo humillado, y no podía renegar de su existencia, que era como quebrarme el esqueleto que me sostenía. Cierre comillas. Y así su poesía se alimentó de lo que veía y del impacto que le causaba la realidad. Comillas. Señor, es el invierno y ha empezado la nieve sobre los hogares tristes, como la tierra sobre una sepultura. Tus niños, mi Señor, mira a tus niños, tus pobres, mi Señor, mira a tus pobres, los sientes tiritar. La nieve es dura. Y a propósito de Piececitos de Niños, esos poemas fue escrito realmente, digamos, en función de esos niños pobres, descalzos, que tenían que pisar la nieve, digamos, durante el invierno. Como puede observarse, la señora o señorita Gabriela Mistral no era neutral. Sufría con los pobres, con su pueblo. Y esta mirada crítica no pasaba inadvertida a la clase dominante, a los patrones. Y no se la perdonaron. En respuesta comenzaron a hacerle mala fama. Su pecado era ver lo que había detrás de la farsa que la gente rica y pudiente llamaba democracia. Se le hizo palpable y evidente el abismo que había entre las clases, grande y vertical, escribe ella. Y ella sencillamente era una mujer de abajo. Reitera que la gente de abajo no le es ajena. Siempre hubo dos Chiles, uno olvidado, postergado, sumergido en la pobreza y la miseria. El otro Chile es el de la riqueza, el Chile de los ricos. Gabriela ve ahora cómo se repiten las vivencias de infancia, campesinos, peones, niños que tienen que ayudar en el trabajo a sus padres, trabajadores, son todos explotados sin misericordia. A ellos se agrega el sarcasmo, la burla de la prensa burguesa, al servicio de la clase dominante. La Patagonia rebelde hace florecer en ella su innata rebeldía. Gabriela no es política, o mejor dicho, no pertenece a un partido político, pero quiere una sociedad donde las mujeres y los niños puedan desarrollarse en plenitud y en libertad. Quiere escuela para todos, para los niños y niñas onas y recalufes, para los adultos analfabetos, especialmente las mujeres. Quiere crear esas escuelas, pero las autoridades de la zona no hacen caso, se ríen de ella y no a sus espaldas, la critican. No aceptan que una maestra de escuela campesina venga a darles lecciones. Lo mismo le ocurrirá en Temuco cuando hace un llamado por escuelas a niñas y adultos mapuches. En Magallanes, Gabriela entonces ofrece su ayuda a la Federación Obrera y empieza a trabajar con ellos. Este es el comienzo de su lucha, su rebelión contra un sistema donde los dueños, los propietarios de todo,
pueden explotar y aún masacrar a los que no tienen nada, a los que solo tienen su dignidad de seres humanos, y aún eso se les niega. Porque para que esa dignidad se haga conciencia y luego acción, los que no tienen nada deben tener acceso, libre acceso a las escuelas, a los libros, a las bibliotecas, a la lectura y escritura. Solo así recibirán la rica herencia del desarrollo y la cultura de la humanidad, de su historia y su futuro. Y por esto es lo que ella continuará luchando el resto de su vida, en Magallanes, en Temuco, en México, en Europa. Su poesía, su labor de pedagoga, de agitadora social a través de la escritura, es el ejemplo que ella nos entrega. Es su testimonio y es nuestra herencia. Muchas gracias también. El alero ha cenido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelva